Tenerife procede de dos vocablos: tener, que significa nieve, e ife, que significa monte alto. Los guanches la llamaban Echeide debido a su actividad volcánica, y los romanos, que ya conocían la isla, Nivaria, por la nieve perenne de su cima. Al pie de ese volcán con nieve, en una isla en forma de triángulo, San Cristóbal de la Laguna y Santa Cruz de Santiago de Tenerife son dos ciudades relacionadas desde su fundación hace 500 años. Ciudades que para muchos siempre fueron estación de paso entre dos latitudes, la península y América. Para muchos el paraíso no está al otro lado del mar, sino aquí mismo, bajo la sombra del Drago. Sucesivas oleadas de gente procedente de África poblaron Tenerife al menos desde hace 3000 años. Crearon una cultura propia, la cultura guanche, que equivocadamente se aplica a todos los aborígenes canarios, pero con rigor solo corresponde a los de Tenerife. La llegada de los españoles al final del siglo XV y su posición estratégica en la mitad del Atlántico hizo de su población un cruce de razas. Los guanches, cuyo nombre significa hijos del volcán, vivían de la pesca, la caza, la cría de cabras y una agricultura poco desarrollada, de la que obtenían trigo y cebada para elaborar el famoso gofio, granos de cereales tostados y molidos. Vivían en cuevas, momificaban a sus muertos más nobles. Su idioma tenía un claro parentesco con el berber y su sistema político era monárquico. Los reyes católicos, con el afán de impedir la hegemonía marítima de Portugal, decidieron la anexión de las Islas Canarias. Hostiles desde el primer momento, los guanches se cobraron en sangre cada metro de territorio. La conquista no fue nada fácil. No es difícil imaginar la inferioridad bélica de los guanches, cuyo modelo aún estaba en el Neolítico, y el más poderoso ejército de aquella época. A diferencia del cuento bíblico y tal como suele suceder en la vida real, aquí venció Goliat. Aunque los guanches mantuvieron a raya a los invasores durante varios años. Resulta comprensible que muchos tinerfeños se sientan orgullosos de un pedigrí colectivo basado en la lucha a muerte por la libertad. La verdad es que la cultura de los guanches no fue respetada ni asimilada, sino sencillamente aniquilada. En 1500, La Laguna era un pueblo castellano en un paisaje volcánico. A diferencia de otras ciudades españolas, cuyo origen y trazado se pierden en la historia, San Cristóbal de la Laguna nació casi de un día para otro, el tránsito entre un campamento y una ciudad. 547 metros sobre el nivel del mar lo alejaban de posibles ataques piratas y la laguna garantizaba el abastecimiento de agua. El lugar era perfecto. En los primeros años el núcleo estaba formado por soldados y el centro de la ciudad giraba en torno a la iglesia de la Concepción. Apenas firmada la paz con los aborígenes en 1496, Alonso Fernández de Lugo, el adelantado, trazó a cordel la ciudad que sería el centro del poder político y militar de Tenerife. Este modelo urbanístico, el entramado de calles abiertas, sin fortificación alguna, se exportó a muchas ciudades de nueva creación en América, y es, junto con su rico patrimonio arquitectónico, lo que ha determinado que la UNESCO la haya declarado Patrimonio de la Humanidad. Durante siglos, la riqueza de la isla se tradujo en palacios, casonas y conventos. Aquí vivía el poder
en el sentido más amplio que pueda darse. La plaza del Adelantado es el perímetro en que se dan cita ayuntamiento, juzgados, mercado y convento. Es decir, el poder político, legislativo, mercantil y eclesiástico todo junto, en el mismo recinto. Aquí se vendía, se compraba, se festejaba, se legislaba y se ejecutaba. La plaza era el centro absoluto de la vida ciudadana. El ayuntamiento está formado por 5 inmuebles: la casa del corregidor, la de los capitanes generales, la de la Alhóndiga, la del cabildo y el antiguo colegio de dominicas. Del siglo XVI al XIX es como si la historia de la ciudad estuviese condensada en esa línea de edificios anexos que juntos recorren 400 años. En tejados y tapias crecen los verodes, que parecen formar bosques tropicales en miniatura y hablan con elocuencia de la humedad de su clima. En los días calurosos se agradece el frescor de los patios. Aunque recuerdan a los peninsulares, la piedra volcánica de su sillería, la vegetación y la presencia de la madera de tea los hace respirar con aliento propio. La ciudad entera está llena de ventanas en guillotina, de influencia portuguesa. Mercantes de todas partes del mundo, tripulaciones, pasaje, extranjeros. El siglo XVIII, el siglo de las luces, trajo a la laguna ilustrados, libros prohibidos, tertulias. Muchas fueron las casas y palacios donde el pensamiento corrió libre, entre otras cosas, gracias a su lejanía del centro peninsular. Durante muchos años, no hubo más instituto en todas las islas que este. Por él pasaron algunos intelectuales canarios del siglo XX y casi todos los del XIX, entre otros Benito Pérez Galdós. La abundancia y calidad de los pescados dan fe de que estamos en una isla, y los frutos y frutas exóticas nos hacen saber lo cerca que estamos del trópico, a la vez que explican la cantidad de zumerías que hay por todas partes. La gastronomía tinerfeña tradicional es el resultado de la rica variedad de materias primas, además de las influencias cruzadas de la península, América y el pozo de la antigua cocina guanche. Como es natural, la gastronomía de la isla comparte muchas de sus especialidades con otras del archipiélago. El gofio, el mojo picón o las papas arrugadas que acompañan al cherne, viejas o samas, por citar algunos ejemplos. La ciudad moderna ha crecido en varias direcciones, pero es en la universidad donde la juventud se adueña de la vida en edificios modernos y lugares de ocio. Hasta hace poco la laguna era el único centro universitario del archipiélago y aún hoy sigue siendo una referencia intelectual de primer orden. La vida estudiantil no solo revitaliza la ciudad de día, sino que le da un color festivo a la noche. No deja de ser curioso que una ciudad que destaca por su trazado urbanístico le dé un nombre geométrico a la zona de marcha, el cuadrilátero. Apenas son 2 manzanas, pero en cada local se agitan las feromonas con ritmos para todos los gustos, hasta convertir la calle en pasillo.
Desde su fundación, La Laguna fue capital de la isla hasta la primera mitad del siglo XIX, debido a la división de la isla en varios municipios. También fue en esta época que se desecó la laguna y se convirtió en vega. La caña de azúcar se aclimató rápidamente y fue una espléndida fuente de riquezas hasta que la obtenida en América resultó más rentable. El vino de Malvasía, muy apreciado en toda Europa, unido al permiso de comerciar con el Nuevo Mundo a partir del siglo XVII, fueron nuevas explotaciones que la burguesía tinerfeña supo aprovechar bien. Luego vinieron los plátanos, los tomates y la cochinilla, un parásito de la chumbera del que se extrae un potente colorante. Pero no siempre los tiempos fueron prósperos, ni mucho menos. Oleadas de canarios tuvieron que emigrar a América. Y como era lógico, en la nueva situación, el puerto fue cobrando más fuerza económica que el interior, y el poder se trasladó a la ciudad emergente, que fue Santa Cruz de Tenerife. Cuando en 1494 el conquistador Fernández de Lugo arribó a la isla, hizo en la costa una gran cruz de madera, la Santa Cruz. De ahí el nombre de la más grande ciudad de la isla. Por lo que se sabe y pese a su santo nombre, la ciudad en su origen, al igual que el resto de las islas, no estaba formada por gente demasiado recomendable. Se trataba de gente venida de la península. Muchos eran prófugos de la justicia, filibusteros arrepentidos y gentes de conducta descarriada. La riqueza verdadera de la ciudad comienza cuando los barcos procedentes de América atracan en su puerto. Hoy es uno de los más importantes de España. El puerto siempre tuvo que estar defendido de los ataques piratas y de las armadas reales de aquellas potencias con las que España estaba en guerra. Poca gente sabe que el famoso almirante Nelson perdió su brazo en un intento fallido de conquistar Tenerife. Poco a poco el poder se fue mudando de La Laguna a Santa Cruz, que en el año 1822 fue nombrada capital de las Islas Canarias hasta 1927, año en el que las islas se dividieron en dos provincias. En el vestíbulo del Parlamento hay un mural que sugiere el origen múltiple y variado de las 7 Islas Canarias. Una piedra por cada isla, semejantes y diferentes, pero todas ellas dispuestas a sostener la vida. La ciudad está dividida por varios barrancos, y sobre todo uno, el Barranco de Santos, que abre la tierra como una brecha. Pero para todo el que llega a Santa Cruz, desde el sur, lo que más sorprende es encontrarse con una refinería en plena ciudad. En el pasado estaba en las afueras, pero hoy da la impresión de que impide su crecimiento hacia el mar. En todo caso, Santa Cruz es una ciudad al sol que ama la sombra, y desde luego a los árboles. Toda ella está llena de espléndidos jardines que se asoman en los intersticios de calles y plazas. Por si fuera poco, sus calles están bajo la sombrilla espesa y perenne de más de 2000 laureles de Indias. Hay otros árboles, desde luego, pero al que por primera vez visita el lugar, le llama la atención su robusta musculatura. Los laureles de Indias, junto con flamboyanes, palmeras y dragos, hacen de esta ciudad una villa permanentemente ajardinada. Entre todos los jardines, destaca el Parque de García Sanabria. Obras de arte y árboles tropicales compiten para atraer la mirada de los paseantes
en un parque que ha terminado siendo el céntrico pulmón de la ciudad. Entre las esculturas sorprende este gato, cuyo autor del proyecto es el surrealista canario Óscar Domínguez. Si se quiere conocer algo de la obra de este surrealista, además de otros pintores canarios y peninsulares, hay que acercarse al Museo de Bellas Artes. En la misma plaza está uno de los edificios modernistas más interesantes de la ciudad.